Hola, muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde. Voy a dar espera entonces unos minutos mientras se van conectando los estudiantes para dar inicio a este EBAP correspondiente a principios gerenciales. Esperemos un par de minutos más. Si no hay conexión, de todas maneras hago la respectiva grabación. Hola, Benigno, buenas tardes, ¿cómo estás? Profesor, muy buenas tardes. ¿Cómo ha ¿Cómo va estado? todo? Bien, ¿y usted qué Bien, sí, tal? señor, aquí. Bien, bien, aquí juicioso estábamos ahí. Estaba mirando lo de la actividad de esta semana, entonces ahí tengo unas pequeñas duditas, pero bueno, yo Claro que creo sí, que más adelante esperemos. cuando estén las personas. Sí, esperemos un par de minutos más y damos inicio. Listo, sí, señor. Bueno, un minuto y damos inicio. Por aquí nos está escribiendo Nijire que ya está esperando, pero no la veo en sala de espera. Ya, ahora sí. Nijire, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. ¿Cómo va todo? Bien, gracias, sí, señor. ¿Y Qué usted cómo bueno. está? Muy bien, también gracias a Dios. Muchas gracias por preguntar. Bueno, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Esperemos un minuto más y ya damos inicio si alguien más se va a conectar. Sí, señor. No, de hecho ya son las 4:05. Ya, bueno, aquí sí están entrando más.
Edwin, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? Muy bien, también gracias a Dios, muchas gracias. Bueno, entonces son las 4:05 de la tarde, dimos 5 minutos de espera mientras se van conectando. Igual aquí otros compañeros también van ingresando. Jenny Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? Aló, Jenny, ¿me escuchas? Bueno, los demás sí me están escuchando. Sí, señor. Ok, gracias por confirmar. Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este EBAP correspondiente a principios gerenciales, que es ya el último de la asignatura correspondiente a esta presente semana, que es la semana 6, donde ya estamos ya dando ya finalización efectivamente ya a la asignatura ya en este segundo corte como tal. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio. Sandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos continuando entonces. Ok, listo, perfecto, Jenny, gracias por confirmar que me escuchas bien. Entonces, pues hoy básicamente es como entrar a reforzar sobre la actividad que ya finalizó, que se entregó el domingo que acaba de pasar, referente al informe de estudio de caso, dar el refuerzo correspondiente. Previo a ello, pues las dudas o preguntas que tengan primero de ese tema antes de entrar yo a reforzar, y posteriormente ya empezar a aclarar las dudas que tengan con la actividad que están realizando de la presente semana, que es la última actividad de las estrategias gerenciales que deben realizar pues a través del wiki que se les había solicitado. Entonces, por aquí ya están ingresando más compañeros. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pero ¿sí me están escuchando? ¿Aló? Sí, señor. Sí, señor. Ok, listo, Fuerte y perfecto. claro. Gracias. Gracias, Benigno, por confirmar. Bueno, entonces vamos continuando. Por aquí ya algunos entonces están también saludando. Ok, nuevamente entonces buenas tardes. Ya dimos entonces inicio a este VAP. Comienzo entonces primero escuchándolos con respecto a la actividad que acaba de finalizar, que es el informe de estudio de caso. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué quieren comentar adicional? ¿Cómo les fue con la actividad en general? ¿Cómo les pareció? Porque pues en realidad los resultados de la misma en el desarrollo de la actividad, en los entregables que hicieron, pues en general fueron muy buenos. La mayoría, de hecho, tuvieron pues la máxima calificación de 5. Pero también quiero escucharlos un poco. ¿Cómo se sintieron desarrollando esa actividad? Entonces, adelante. ¿Quién quiere hablar? Recuerden que este VAP es más la participación de ustedes mismos. No, pues, profe, la verdad fue muy buena la dinámica, encontrar un caso y compararlo pues, con todo lo que usted nos suministró para poder determinar la resolución, pues, de esas preguntas, porque fue coger y comparar cada estrategia y llevarla a lo real, que era el caso del hotel. Entonces, la dinámica estuvo muy buena, o sea, estuvo buena. Y porque también lo que nos suministró, la guía que nos suministró, iba como muy al paso a paso, y pues fue de verdad de gran ayuda porque fue muy entendible. O sea, la herramienta estuvo muy buena porque pues se fue aclarando como todo el escenario poco a poco a la medida que uno iba leyendo pues la guía. Ok, Entonces, perfecto, Nigeret. Gracias por lo que acabas de comentar. En general, ¿qué te dejó ese ejercicio, Nigiret? no, varias cosas, profe, o sea, varias cosas, porque pues gracias a Dios pues estamos con mi esposo pues ahí en la lucha con tener empresa, y uno ve tantos errores cuando ve esa estrategia. Y también empecé como a comparar qué estrategia estábamos implementando nosotros, cuáles eran los posibles errores,
porque si bien es cierto que el hotel pues también entró en un estado pues de que aquí ya estoy y pues el servicio como quiera y entonces también como que lo hace reflexionar a uno qué está haciendo bien y qué está haciendo pues mal para mejorar y pues ver los errores en otras empresas es fácil. Observar los errores de otros sectores, de otros nichos de mercado es muy fácil. Uno dice, bueno, pues no le dio la talla a Coca-Cola porque puede fallar en esto, pero es muy fácil decir esas cosas cuando está en el otro lado. Entonces también es eso, como autoexaminar. Exacto, sí, súper lo que tú acabas de mencionar y eso aplica tanto para las empresas como para nosotros de manera personal. Muchas veces, digamos, se nos es más fácil ver en los demás, en las otras empresas o en las otras personas, sus cosas buenas y sus cosas, digamos, negativas. Pero cuando hablamos de nuestra propia empresa o cuando hablamos ya digamos, de uno como persona, pues es muy fácil mirar las cosas buenas, pero las cosas que no son buenas se nos dificulta poder como interiorizar, poder aterrizar efectivamente en esos temas. Por eso la importancia que está incluso dentro del ejercicio del desarrollo de la matriz FODA. Y esta matriz es para que sea diseñada no solamente por la empresa, sino que cada uno de nosotros personalmente tengamos nuestra propia matriz FODA, que nosotros seamos muy objetivos con nosotros mismos, o sea, sin tirar, sin darnos látigo, por supuesto, sino de una manera muy objetiva y una manera de una crítica muy constructiva, poder identificar, venga, realmente cuáles son mis fortalezas, realmente cuáles son las oportunidades que yo evidencio, realmente cuáles son mis debilidades y cuáles son realmente esas amenazas que se me pueden presentar. Entonces también es importante que nosotros efectivamente desarrollemos nuestra propia matriz, el cómo me veo yo, pero venga, también las personas que están a mi alrededor, la familia, los compañeros de trabajo, o sea, todas las personas que me conozcan, también vayamos hacia ellos y digámosles y preguntémosles de manera directa, ven, ¿tú qué fortalezas ves en mí? Tú que me conoces a nivel personal, tú que me conoces a nivel laboral, ¿sí? ¿Qué fortalezas ves en mí? ¿Qué debilidades ves en mí? ¿Qué oportunidades de mejora consideras que yo tenga para precisamente poder trabajar en ellas y convertirlas en fortalezas, ¿sí? Entonces es importante que efectivamente desarrollemos ese ejercicio y pues va muy de la mano efectivamente con esta actividad que estamos desarrollando. No sé, gracias, Nisiret. ¿Alguien más de pronto quiera comentar algo? Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, tampoco respondió, de pronto no están conectados al 100%, pero me confirman que sí me están escuchando. Por favor, alguien me confirma Sí, que sí me... señor, Ok, perfecto. perfecto, listo, gracias. Listo, entonces, pues voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿me confirman por favor qué están viendo en este momento? El entorno de las organizaciones micro y macro. Perfecto, muchas gracias por confirmar. Listo. Entonces aquí vamos como a reforzar y retroalimentar efectivamente que ya lo hice en cada uno de los ejercicios que ustedes presentaron, pero es importante que efectivamente interioricemos también esta información para terminar de reforzar efectivamente esa actividad que teníamos allí de respecto, digamos, al hotel, ese caso que se nos presentó. Entonces, en el entorno de las organizaciones a nivel micro y macro entorno, tenemos que tener en cuenta que para poder sobrevivir, la empresa debe enfocar sus esfuerzos al entorno. El entorno es todo aquello ajeno a la empresa. O sea, estamos hablando es de lo extrínseco, todo lo que está por fuera de mí, todo lo que está por fuera de mi círculo de influencia. El entorno son entonces factores que afectan a la empresa directa o indirectamente y en algunos casos serán incontrolables. Entonces, presten atención con esto. Afectan a la empresa directa o indirectamente y en algunos casos serán incontrolables. Ahora, pregunto, ¿quién me da algún ejemplo, nos da a todos, por supuesto, un ejemplo de
¿cuál puede ser alguna situación que sea incontrolable? Que definitivamente digamos no nos es posible controlarlo. ¿Qué podrá hacer? Por ejemplo, como el tema de la pandemia, era algo que no tenía uno control sobre ella. Ok, digamos, no teníamos control, permítame, yo regreso acá, que hay alguien que está intentando ingresar. Perdón. Ok, listo. Y comparto de nuevo. Ok, Benigno, entonces tú dices que el tema de la pandemia, sí, efectivamente el tema de la pandemia es algo que nosotros de manera directa no podíamos controlar, es algo que no nos esperábamos. Y en el momento que llegó, pues de manera directa, nosotros mismos no podíamos controlarla, las mismas empresas no podían controlarla. Ya dependíamos, era directamente del control que empezara a ejercer directamente el Estado y directamente el Ministerio de Salud, pues precisamente para no controlarla, pero sí de alguna manera, digamos, mitigar esos efectos negativos que pudieran presentarse. Pero no había manera efectivamente de controlarla. Eso es un clarísimo ejemplo, Enigma. Muchas gracias. Otro ejemplo, cuando tenemos una situación de un terremoto. Por ejemplo, lo que sucedió también hace ya más de 20 años con el terremoto de Armenia, cuando sucedió con el tema del volcán, el Nevado del Ruiz, que selló pues todo el tema de Armero. Entonces son situaciones que en el momento que ocurren no es posible controlarlas. O sea, sucedió y ante eso lo que tenemos que hacer es mitigar los posibles efectos negativos que de pronto se me puedan presentar y cómo mitigarlos. Pero mientras se esté dando esa situación, no hay manera de controlarla. Se dio la pandemia, no hay manera de controlarla. Explotó el nevado, no hay manera de controlarlo. Entonces, esas situaciones, hubo un terremoto, no hay manera de controlarlo. Entonces, son situaciones que también efectivamente se pueden presentar y pues van a afectar obviamente la empresa. Entonces, ¿qué podemos distinguir? En el macro interno va a estar constituido por todos aquellos factores no controlables, ejemplo lo que acabamos, digamos, de mencionar, y que afectan de forma directa a la empresa, como factores políticos. Entonces, cuando hay una situación de, digamos, gubernamental, digamos, un tema de reforma, una vez ya esté efectivamente ya aplicada la reforma, aplicada la ley, venga, como empresa no tenemos manera de controlarla. Tenemos es que mirar efectivamente alternativas para mitigar, digamos, los efectos que de pronto se nos puedan presentar de manera negativa, pero no podemos controlar esa decisión que se dé en el entorno político. Factores tecnológicos, lo mismo, esas situaciones que de pronto se nos llegue a presentar con respecto al sistema que nosotros tengamos actualmente en el momento que se dé. Entonces tenemos es que prever factores tecnológicos que de pronto se nos puedan presentar. Factores medioambientales, el tema del impacto ambiental, el tema que tiene que ver con la naturaleza, factores demográficos, factores económicos. Digamos, en el caso de los factores económicos, tampoco podíamos nosotros controlar el hecho de que hubiese subido la inflación a raíz de la situación por la que estaba pasando hacia nivel de Norteamérica y hacia nivel de Europa. Entonces empezamos a mirar países que son desarrollados, que cuando tienen alguna situación en su economía, afectan directamente los países que están en vía de desarrollo. Y nosotros, Colombia, somos un país que está en vía de desarrollo. Por ende, esas situaciones financieras que se presentan efectivamente en estos otros países afectan directamente también nuestra economía. De ahí que efectivamente empezó todo el tema también de la inflación. A raíz de la inflación, entonces empezó también todo el tema del costo de vida, de las tasas para los créditos.
Y en su momento incluso decíamos, no, que es que el gobierno, no, y ahí hay que tener una claridad que eso no fue un factor político. Digamos que esa situación que se presentó que era también incontrolable, porque nosotros no tenemos cómo controlar la situación financiera de Norteamérica y la situación financiera de Europa, pero digamos que cuando ocurrió, oído a esto, en nuestro país cuando llegó todo ese tema, ojo, no eran factores políticos, que muchas personas pensaban que es que porque va a haber cambio del gobierno, que es que porque ya hubo cambio de gobierno, no, absolutamente nada tuvo que ver eso con factores políticos, que ya hubo otras situaciones de gobierno que empezaron también a afectar un poco, digamos, algunas cosas en nuestra economía, pero principalmente fue algo totalmente exógeno, algo totalmente por fuera incluso de nuestra misma nación, porque era algo que estaba sucediendo, era en otros países. Entonces, para que lo tengan claro, no eran factores políticos, eran factores económicos internacionales. La guerra entre Rusia y Ucrania, eso afecta automáticamente. Entonces es importante que nosotros tengamos esas claridades de esas situaciones que se presentan. No siempre le echemos que la culpa inmediatamente al primero que tenemos al lado, que es el ente gubernamental. No, ahí son factores económicos que se nos salen directamente de nuestras manos. Factores culturales, también efectivamente hace parte del macroentorno. Y tenemos el microentorno, que son esos factores o fuerzas del entorno no controlables que inciden de manera general en la actividad de la empresa y en el resto de empresas. O sea, ya lo que de manera directa infiere como tal en el manejo de mi empresa, en el cumplir con mi objeto social. Entonces tenemos aquí como ejemplo los suministradores, o sea que estamos hablando de los proveedores, de la empresa como tal, estamos hablando de terceros. Cuando hablamos de terceros, hablamos también, digamos, también de clientes, estamos hablando de competidores. Perdón, aquí yo acepto el ingreso de Tatiana. Estamos entonces también hablando de la competencia, estamos hablando de los intermediarios, del mercado como tal, de cómo se está comportando en este momento el mercado. Entonces ya en ese microentorno son esos factores que de manera directa efectivamente nos va a estar efectivamente afectando de manera interna el cumplimiento del objeto social de la empresa. Ahora bien, es importante entonces analizar el macro y microentornos y establecer nuestro plan de acción, las diferentes acciones que realizaremos para poder actuar en las diferentes situaciones que se encuentra en nuestra empresa. Entonces, listo. En estos temas del macroentorno, pues no lo podemos controlar, difícilmente podemos actuar ante ello, ante ese ente, o sea, difícilmente podemos actuar ante ese ente político, ante ese ente medioambiental, ante ese ente económico, ante ese ente cultural, pero sí podemos de alguna manera desde nuestra empresa mitigar un poco, aprovechando efectivamente las fortalezas que nosotros tengamos como empresa, aprovecharlas para mitigar. Entonces quiero escuchar de parte de ustedes algunos ejemplos. ¿Quién nos da algunos ejemplos de estas situaciones de macroentorno que yo no puedo de manera directa opinar o modificar sobre esta situación política que se esté presentando, sobre este factor económico que se esté presentando, pero sí a nivel interno de la empresa, cómo puedo yo llegar a mitigar aprovechando las fortalezas una situación compleja? Entonces los escucho. Pues no sé si aplique, profesor, pero digamos, ya lo había dicho el tema de macroentorno, esas alzas del dólar. Y cuando se es exportador, pues aprovechar, digámoslo así, los, digamos, las fortalezas, por ejemplo, de tener un inventario fuerte, Sí, digamos, para generar una exportación, digamos, grande y poder tener más entrada de capital. ok, perfecto. ¿Algún otro ejemplo? ¿Algún otro ejemplo?
Nadie más otro ejemplo. Bueno, y en el tema del microentorno, ya es esas situaciones que se nos puedan presentar con los proveedores, con la competencia, con nuestros intermediarios, con el comportamiento del mercado en general. ¿Algún otro ejemplo? ¿Qué puede pasar con la competencia o con un proveedor? Miremoslo con el proveedor. ¿Qué puede llegar a pasar con el tema de proveedores? Pues yo creería, profe, que con el tema de proveedores que uno a veces está confiado y pronto cambian de ciudad o de pronto se dedican a otras cosas más o pueden subir el valor o ya no le dan el plazo que uno esperaba, sino acortan el plazo. Bueno, tantos factores que pueden pasar. Así es. O peor aún, deja de suministrarme a mí y se va para la competencia. O también hace otra convenio con otras ventajas y Exactamente. puede ser. Así es. Muy bien, gracias, Nijiret. Bueno, entonces continuando. Entonces, en el entorno de la empresa, resumiendo, pues la empresa obviamente tiene sus proveedores, tiene su mercado, tiene su competencia, está el gobierno, está la comunidad en general, están las entidades financieras, están los clientes, por supuesto. Y nosotros ahí tenemos que tener en cuenta, y recuerden también lo que hablábamos, el tema de ética y responsabilidad empresarial. Y en el tema de la responsabilidad empresarial, yo como empresa tengo una responsabilidad social directa con la comunidad. No toda la comunidad es cliente mío, pero tengo una responsabilidad con toda la comunidad, ¿sí? Y vamos a tener entonces efectivamente eso dentro del microentorno. Y dentro del macroentorno, pues vamos a tener esas situaciones tecnológicas, de política, internacionales, económicas y sociales. Entonces, ya para ir terminando esta parte, en el microentorno, los proveedores, pues son efectivamente esas personas, empresas o entidades que nos proporcionan todo el tiempo de input, efectivamente, como la maquinaria, la materia prima, el mismo personal, porque podemos tener proveedores de personal. Muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es dirigirse a través de terceros para la consecución y contratación efectivamente de su personal. Entonces, a través de empresas temporales, por ejemplo, o incluso aquellos outsourcing donde yo tengo una actividad específica en la empresa donde no la voy a hacer yo y contrato un outsourcing para que el outsourcing sea el que realice efectivamente esa actividad. Ahora bien, estos pues influyen directamente porque pueden dar una ventaja competitiva a la empresa en la calidad, en la reducción de costos, como tú lo comentabas, por ejemplo, con el tema de los proveedores, personal más cualificado, la innovación, entre otros. Los intermediarios de la empresa son los que intervienen directamente en la promoción, la comunicación y la venta de mis productos. Ya los mercados son esos target a los que nos dirigimos efectivamente para la oferta de nuestro producto o servicio. Los competidores ya es efectivamente donde nosotros tenemos que conocer de ellos y sabernos diferenciar para poder dar nuestra propuesta de valor. Entonces, ojo, aquí es fundamental que nosotros conozcamos, la matriz FODA de nuestra competencia. ¿Sí? Importantísimo. ¿Cómo se comporta mi competencia? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Listo? En cuanto a los terceros, pues ya es distinto a los competidores porque pueden afectar de manera directa a la empresa. Y la empresa en sí, obviamente, que es parte de este microentorno porque hay empresas que están divididas en el momento de tomar decisiones. Entonces, por eso debemos tenerla en cuenta. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, tengo que tener en cuenta la empresa en sí. Es decir, cómo yo puedo con una decisión afectar de manera negativa o positiva otra área de mi misma empresa. Entonces, es importante que la tengamos también muy presente de manera general. Y el macroentorno,
Los factores demográficos hacen referencia a las tendencias que tiene una población, la tasa de natalidad, de mortalidad, movimientos migratorios, entre otros. En cuanto a lo económico, el tipo de interés, el Producto Interno Bruto, la prima de riesgo, el ciclo económico que se puede estar presentando, la inflación. Los factores culturales, las creencias, las normas, los valores que son compartidos por la sociedad. Entonces, esto es importantísimo porque eso hace parte efectivamente de mi responsabilidad social empresarial y hace referencia directamente a la inclusión. Mira, somos seres humanos, independientemente de cuáles sean nuestras creencias, ¿sí? Independientemente de cuál sea nuestra religión, nuestra raza, nuestro género. Los factores tecnológicos deben estar efectivamente las empresas en todo el avance tecnológico y a la vanguardia efectivamente de lo que van a aplicar para la misma. Los factores políticos y legales refiere ya directamente a la parte legal de la empresa y a las decisiones que debe tomar al respecto. Y finalmente los factores medioambientales, que ya hace parte directamente a aquellos insumos que nosotros tengamos dentro de la empresa que puedan afectar a factores medioambientales o escasez de recursos que de pronto se estén presentando. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta o algo que quieran comentar adicional con respecto al microentorno y al macroentorno? ¿Hasta ahí alguna pregunta, no? No, señor. Ok, No, gracias por señor. Ok, gracias. Todo está claro, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, continuamos acá con la estrategia del Océano Azul, que hace parte efectivamente de la actividad y era de hecho la última pregunta que se realizaba así, si era posible o no pensar efectivamente en un océano azul en el tema de hotelería. Todas las respuestas que ustedes dieron, la verdad que súper, muy valiosas. Algunos dieron con el que no era posible, argumentaron el por qué. Otros dieron el que sí era posible, argumentaron el por qué. Entonces, ahí como yo les comentaba efectivamente en la sesión anterior, ahí digamos que no había ni respuesta buena ni respuesta mala, el decir si es viable o no es viable, porque efectivamente había una muy buena argumentación, una muy buena sustentación del por qué, desde mi punto de vista, del por qué lo consideraba viable o no viable. Pero aquí lo importante es tener en cuenta efectivamente qué es eso de la estrategia del Océano Azul. Aquí hablamos que es ese cambio de paradigma en la manera en que se hacen los negocios, ya que el Océano Azul lo que propone es encontrar nuevos nichos de mercado en aquellos espacios que todavía no han sido explorados por el comercio. Y yo les colocaba, de hecho, el ejemplo del zapatero. El zapatero que llegó y no vio un océano azul, sino que lo que vio era que no habían oportunidades allí, y el otro zapatero que llegó y todo lo contrario, vio que había todo un océano azul, porque efectivamente había un nicho de mercado que no había sido explorado por nadie, ¿sí? Entonces, estos espacios por eso los llamamos océanos azules. Simplemente cerramos un poco los ojos y nos llevamos a la imaginación qué es un océano azul y lo que nos imaginamos es el mar. Y cuando hablamos del mar es algo inmenso, es algo infinito. Por eso denominamos efectivamente a este tipo de nichos de mercado océano azul. Hacemos ese símil, esa comparación de esos espacios que no han sido todavía explorados por el comercio. Uno de los principales problemas que enfrentan las empresas es buscar mercados en los que la rivalidad por ganarlo sea menor. ¿Sí? Entonces, no, venga que yo voy a buscar un mercado porque la competencia que tengo allí es menor a mi empresa. No, no se trata efectivamente de eso y eso es un problema que puede que se presenta en algunas empresas. Ahora bien, King y Maumborg mencionan que para llegar a esos océanos la mejor herramienta es la innovación. Ojo, clave, la mejor herramienta, la innovación. Nosotros, y pues más adelante cuando ya ustedes vean la asignatura de competencias gerenciales en el próximo ciclo, en competencias gerenciales, pues se van a dar cuenta efectivamente que una de las competencias que se debe tener es la innovación. El líder debe ser innovador, tiene que traer nuevas ideas. Así en estos espacios se puede definir entonces el sistema de representación clásica de la estrategia de desarrollo para escribir la manera en que una empresa puede librarse de la competencia y continuar por un camino de evolución.
¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo innovo para poder continuar? ¿De qué manera efectivamente innovo para que mi empresa sea rentable, para que genere utilidades, para que sea sostenible y para que sea sustentable en el tiempo? ¿Cuál es la diferencia? Porque empezamos a hablar también del océano rojo, también hablamos océano azul y también hablamos del océano rojo. Entonces, ¿cuál es esta diferencia entre la estrategia del océano azul y la del océano rojo? Mientras que los océanos rojos simbolizan, tengan en cuenta esto, los océanos rojos simbolizan todas las áreas de comercio existentes, o sea, lo que ya existe. Recuerden que los azules representan las ideas de negocio que aún no han sido exploradas, es lo nuevo. Pero entonces, ¿cuáles son estas características que los diferencian? Vamos aquí a ver unas pocas características. Tenemos entonces que mientras que el océano rojo hay una competencia en un mercado ya existente, en el océano azul no hay competencia porque es una creación de un nuevo mercado. Ojo, no es un nuevo producto, sino un nuevo mercado que es totalmente diferente. No es que me voy a inventar un nuevo celular, no es que me voy a inventar un nuevo tipo de bicicleta, un nuevo tipo de tenis, no. Aquí hacemos referencia con el océano azul es la creación de un nuevo mercado. Llegar con mi producto o servicio en un mercado donde este producto o servicio no existe. Entonces vuelvo y traigo a colación el ejemplo del zapatero, de pronto para los que no lo escucharon y de pronto no han tenido la oportunidad de escuchar tampoco la grabación. Es el zapatero que en su momento llegó hacia esas zonas precisamente para ofrecer su producto de calzado y hacerles efectivamente el calzado de acuerdo con sus tallas, pero cuando llegó se encontró con que todo el mundo andaba descalzo, no había ni una sola persona de la población que tuviera zapatos, que tuviera chanclas o alpargatas, como le quieran llamar, nada. Entonces el zapatero no lo vio como una oportunidad, sino al contrario, lo que dijo, no, aquí yo no tengo nada que hacer, mi producto aquí no lo usan, entonces aquí yo nada tengo que hacer y me voy. Luego llegó otro zapatero y cuando se encontró con ello, vio fue todo lo contrario, es decir, vio un océano azul, vio que hay creación de un nuevo mercado, donde dijo, perfecto, yo soy zapatero, aquí nadie usa zapatos, voy efectivamente, aquí hay una creación de un nuevo mercado. Entonces voy a hacer efectivamente el calzado para que lo prueben y empiezo efectivamente a ofertar. Aquí hay mucho que hacer con el producto que yo estoy realizando. Ese es el océano azul. No es que fuera un tipo de calzado diferente, sino que era un sector en donde no existía ese producto. Entonces lo que hago yo es entrar efectivamente a crear ese nuevo mercado. En el océano rojo hay un avance con base en reglas de la industria preestablecidas. Listo, ya existen unas reglas industriales y empiezo a trabajar efectivamente con base en ellas. En el océano azul lo vemos es como un desafío, lo que ya está establecido, lo que ya está preestablecido, lo que ya existe. Venga, vamos a mirar, vamos a innovar, lo miramos efectivamente como un desafío para poder crear nuevos paradigmas, romper todos esos paradigmas anteriores, creamos nuevos paradigmas tanto de uso como de consumo. Y finalmente, en el océano rojo hay una explotación directa de la demanda. Recuerden que la demanda son nuestros clientes y la oferta es lo que nosotros producimos, ya sea a nivel de producto o de servicio. Ya por eso la oferta, lo que nosotros como empresa ofrecemos. Y en el océano azul ya hay una generación y captura de la demanda. Entonces, aquí en el océano rojo la exploto a mis clientes. En el océano azul no. Aquí en el océano azul lo que yo hago es llegar a mi demanda de tal manera que tengan una experiencia significativa con mi producto, una experiencia significativa con mi servicio, de tal manera que yo tenga una recordación de marca sobre ellos, que cuando ellos escuchen esa marca, la recuerden y la sigan efectivamente consumiendo. Que asimismo, esa misma demanda entre ellos mismos empiecen efectivamente a sus familiares, a sus amigos, a hablarles también bien de ese producto. Entonces ahí es donde empieza mi producto
a hacerse voz populi y empieza efectivamente a venderse más. Entonces empieza a tener una serie de características que llega a la gente, que realmente hace que la gente tenga experiencia y pueda efectivamente cubrir las necesidades, por supuesto, que se les estén presentando, ¿sí? Esa es la gran diferencia entonces entre lo que corresponde al océano rojo al océano azul. Ahora bien, yo aquí comenté con respecto a la oferta, que es lo que ofrece como tal la empresa, y con respecto a la demanda. Hay una gran diferencia cuando empezamos a hablar de empleador y empleado. Cuando hablamos de empleador y empleado, como empresa, los productos que yo hago, los servicios que ofrezco, es mi oferta. Los clientes que me compran o adquieren esos productos o servicios es la demanda. Pero cuando yo como empresa necesito hacer contratación de personal, es decir, necesito tener colaboradores, necesito tener quienes me ayuden a hacer el producto, quienes me ayuden efectivamente a prestar el servicio que yo estoy ofreciendo. En ese caso, yo como empresa me vuelvo es demanda y el empleado o como empleador y el empleado o el colaborador que va a entrar a trabajar conmigo es el que se convierte en oferta. ¿Por qué? Porque él viene a ofrecer sus servicios, a ofrecer su conocimiento, a ofrecer sus capacidades. Y la demanda que yo tengo efectivamente es de esos productos. O sea, necesito yo como demanda es cuando necesito de algo. Y en ese caso la empresa necesita de sus colaboradores precisamente que son los que saben hacerlo, son los que tienen la experiencia, son los que tienen el conocimiento como tal. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿He sido claro? No, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces de aquí finalizando para que pasemos a las preguntas que tienen de la presente actividad de esta semana 6. En los océanos rojos, como las reglas del juego competitivo, pues ya están preestablecidas, se cree que los límites de las industrias son inamovibles. En cambio, en los océanos azules se busca la creación de mercados en áreas que signifiquen nuevas oportunidades de crecimiento rentable y sostenido a largo plazo. Los océanos rojos también cobran importancia en el terreno de la economía mundial y siempre existirán. A pesar de que muchas veces los océanos azules emergen de estos océanos rojos, logran traspasar las barreras para buscar nuevos horizontes. Un detalle interesante es que cuantos más océanos azules aparezcan en la escena comercial, la competencia se volverá inminente y por tanto las compañías estarán obligadas a ceñirse a nuevas reglas para controlar sus movimientos. Claro, en el tema del calzado, venga, yo llegué a este mercado y llegué con mi calzado, pues obviamente empieza la competencia de manera inminente o los demás zapateros se van a dar cuenta y empiezan también a llegar con su producto. Entonces, ahí empiezan efectivamente a competir con sus tipos de diseños, que con la comodidad, que con el precio, que con la garantía. Entonces, cuando aparece efectivamente esos océanos azules, inmediatamente la competencia será también inminente. No es posible que yo encuentre un océano azul y me monopolice él. Inmediatamente va a llegar la competencia. Bueno, esto entonces lo que quería efectivamente como reforzarles respecto a la temática que estábamos trabajando unido con esa actividad 5 de la solución del caso que estaban haciendo del hotel corporativo. Entonces, ahora pasamos a la actividad 6. Perdónenme, me vuelvo por acá un poco. Esta es la 3. Listo. Pasamos a la actividad 6. ¿Aló? ¿Sí, aló? Sí, señor. Quiero tener claridad del tema ahí con respecto a la número 6. Claro que sí. Entonces, ya vamos para allá. En la actividad 6, es que no me, ya, ahora sí ya me cargó. Realizar un wiki mediante un artículo de opinión acerca de las estrategias gerenciales que permiten agregar valor a las organizaciones. O sea, ustedes se tienen que basar efectivamente en esos artículos de opiniones acerca de cuál es el punto principal que ustedes deben encontrar en esos artículos. Estrategias gerenciales que permitan agregar valor a las organizaciones, ¿sí? Y deben hacerlo
montando, realizando un wiki. Entonces, ahora sí, los escucho. Adelante. Profe, más o menos cuántas preguntas. No, ahí no se trata, digamos, de preguntas, sino en general esa opinión que se tiene, esas estrategias con respecto al artículo que efectivamente ustedes hayan indagado, hayan investigado. Entonces, no se trata de tener X cantidad de preguntas, no, es totalmente abierto. Listo, profe. Profe, una pregunta. Dale, dale, Tatiana, adelante. Hay, digamos, no sé si tú de pronto, no sé, nos puedas compartir como un ejemplo así de que es un wiki, porque la verdad yo nunca había escuchado ni hecho nunca uno. Con mucho gusto, Tatiana, claro que sí. O Entonces, sea, antes de proceder a ello, Tatiana, entonces, ¿qué duda tienes, Juan Carlos? Adelante. no, profe, ese wiki lo hacemos en qué herramienta, profe. Un entregable como tal en PDF, le compartimos a usted el link, ¿cómo lo vamos a manejar? Listo. Entonces, vean, les muestro. Como es actividad colaborativa, eso es lo interesante efectivamente de estos wiki. Y les voy a mostrar precisamente un par de ejemplos de unos que yo he diseñado. ¿Y dónde es que los tengo? Permítanme. Está este. Miren, aquí está. Entonces, este es, por ejemplo, uno. Sí. Este es un wiki referente a las habilidades blandas en el contexto educativo, ¿sí? Entonces, como es colaborativo, digamos ustedes, por ejemplo, si que son máximo 3, entonces, en este ejemplo que les voy a colocar, este es un Blogspot. Y aquí se los voy a copiar en el chat para que lo tengan presente. Permítanme que aquí está. Listo. Pueden hacer uso de un Blogspot o también pueden hacer uso de un Wixsite. Son muy sencillos de manejar, la verdad que sí, son demasiado amigables. Entonces, como son muy amigables, fíjense lo que ustedes pueden efectivamente estar realizando acá. En el ejemplo que yo les estoy aquí mostrando, ahora sí, en este caso, bueno, les estaba mostrando primero este correspondiente a las habilidades blandas, digamos que es un wiki que había diseñado a través del Blogspot. Entonces, aquí lo que deben tener presente es, como es colaborativo, cada uno de ustedes va a hacer uso de una hoja independiente. Saúl, llegó el primero, listo. En este caso, les voy aquí a colocar efectivamente todo el tema de la introducción. Entonces, aquí en una hoja se hizo una introducción. Aquí en otra hoja le correspondió a uno de los integrantes del grupo. No, perdón, a uno de los integrantes no. A modo general, la situación de análisis. Entonces, digamos, es lo mismo que ustedes van a hacer. Ustedes, entre todos, pues van a hacer una introducción, entre todos van a hacer una situación de análisis. ¿Cuál es esa situación de análisis? Recuerden que la situación de análisis que tenemos allá, permítame, me regreso acá un poco, es la opinión, o sea, del artículo que ustedes leyeron, la opinión acerca de las estrategias gerenciales que permiten agregar valor a las organizaciones. Esa es la situación de análisis. Entonces, aquí viene, entre todos arman la situación de análisis. Y luego ya de manera individual, para este ejemplo que yo les estoy mostrando, digamos que ya un integrante del grupo le correspondía el tema responsabilidad, otro integrante el tema adaptabilidad. Entonces, fíjese que está en diferentes pestañas. Entonces, aquí responsabilidad, lo que ustedes quieran. Ojo, no es que ustedes vayan a hablar sobre responsabilidad, no, se los estoy mostrando como ejemplo. Entonces, lo que ustedes hablen acerca efectivamente de ese artículo con respecto, repito y
muestro nuevamente, las estrategias gerenciales que permitan agregar valor a las organizaciones. Ustedes pueden aquí traer los títulos, pueden traer texto, pueden traer imágenes. Recuerden que si la imagen es de creación propia, deben indicar fuente de creación propia. Si no es de creación propia, deben indicar cuál es la fuente. ¿Sí? Fíjense que aquí está cuál es la fuente de la imagen. Entonces ustedes pueden aquí manejar de todo. Manejan texto, manejar imágenes, manejar videos, porque aquí efectivamente hay texto, hay imagen, hay video. Digamos, si quieren manejar alguna encuesta, alguna pregunta, digamos como que para que la otra persona pueda también desarrollar. Y otro de los integrantes le correspondió otro tema, en este caso adaptabilidad. Y fíjense lo que hizo. También manejó texto, también manejó imágenes, también manejó video. Otro integrante utilizó esta otra pestaña. Ah, bueno, manejó texto, manejó video, manejó imágenes, manejó varios videos, manejó varias imágenes. Entonces, eso es efectivamente cómo se desarrolla un wiki. En el caso de ustedes, no son diferentes temas como el ejemplo que yo estoy colocando acá. En el caso de ustedes, pues el tema es uno único. Y el tema es puntualmente, vuelvo y regreso acá. El tema es las estrategias gerenciales que permiten agregar valor a las organizaciones. Pero lo que ustedes deben hacer es buscar un artículo de opinión sobre ese tema. Y sobre ese artículo de opinión, efectivamente es donde ustedes efectivamente deben desarrollar sus propios comentarios. Deben complementarlo con esas imágenes, complementarlo también con esos videos, como del ejemplo que lo estoy efectivamente mostrando acá. ¿Sí? Este es uno donde están las pestañas independientes. Pero también hay otra forma de manejarlo, que es este, que está en Wixsite, donde efectivamente tenemos también diferentes situaciones. Entonces está el inicio, digamos que es como, digamos, donde fueran a hacer la situación seleccionada, digamos que sería la introducción. Y fíjense acá también empiezan a manejar de manera, es similar a una infografía. Entonces empiezan a manejar también el tema, entonces la opinión que ustedes tienen respecto a ese artículo que encontraron, y lo pueden complementar con texto, con videos, con imágenes. El otro compañero va a utilizar otra pestaña haciendo lo mismo. También cuál es su opinión al respecto. Entonces, no es que entre todos venga, reunámonos y vamos a sacar una única opinión al respecto. No, cada uno va a tener su opinión de manera independiente. La actividad es colaborativa. Pero cuando entramos aquí al wiki, va a haber pestañas independientes para identificar que cada uno hizo su aporte de manera independiente con actividad. Hizo su aporte de la opinión con respecto a ese artículo, con textos, con imágenes, con videos. Recuerden que deben indicar pues si la imagen es propia o a qué fuente corresponde. Entonces, fíjense, estos son ejemplos efectivamente que yo les estoy mostrando, ¿sí? Hay otros, digamos que, a ver si este me lo permite, traer. Perfecto, listo. Entonces, fíjense, por ejemplo, este, que también me permite poder mostrarlo, o lo muestro por pestañas independientes, o lo pueden hacer de corrido. Fíjense, por ejemplo, este que estoy mostrando a continuación, viene todo de corrido. Viene, digamos, la introducción, viene la situación de análisis y aquí viene el desarrollo de los demás. Bueno, como ejemplo, digamos, a un integrante le correspondió el tema del desarrollo de los demás, pero a otro integrante le correspondió el tema de la comunicación. Ahí está, a otro integrante, fíjese, le correspondió el tema de la responsabilidad y fíjense que al final está en un mismo documento todo. Todo. Entonces, está el tema y al final del tema, ¿quién lo creó? Entonces, ¿quién de ustedes lo creó? ¿Qué compañero de ustedes creó esa parte? Luego viene otra parte referente al mismo tema, pero el otro compañero. Ah, bueno, al final va a decir también quién lo creó. Y de la misma manera, voy a poderlo visualizar por pestañas independientes por cada uno
de los estudiantes que hayan desarrollado la actividad. ¿Sí? Este que les estoy mostrando, el Blogspot, es buenísimo, es muy sencillo de trabajar. Eso efectivamente la actividad que deberían estar entonces realizando. No sé si he sido claro, si tengan de pronto algún inconveniente, alguna otra duda que tengan. Sí, señor. Profe, ahí sí como dicen, para sintetizar el tema. Entonces, bueno, sin importar la herramienta que se utilicen, está el Blogspot, bueno, las que su merced nos comentó ahí, pero va a tener como una introducción, una situación de análisis y después tres, o bueno, la cantidad digamos, de pestañas, cada uno con con nuestra opinión. Exacto. Ahora, tengan en cuenta que, digamos, en este caso, previo a la introducción que viene, pues puede venir, digamos, el tema de la portada. Listo, hagan una portada, hagan la introducción, hagan la situación de análisis, cada uno expone efectivamente su situación y obviamente deberían venir dos pestañas adicionales, una que serían las conclusiones y otra que serían los referentes bibliográficos. ¿Cuáles son esos referentes bibliográficos? Esos referentes bibliográficos deben ser, y ustedes mismos respóndanme, ¿cuáles serían esos referentes bibliográficos? El primero sería el artículo. Exactamente, los referentes bibliográficos son esos artículos de opiniones que efectivamente ustedes encuentren. ¿Sí? Ahora, por supuesto que como estamos hablando de estrategias gerenciales que permitan agregar valores a las organizaciones, también se pueden basar en qué? No necesariamente en un artículo de opinión, sino en los referentes bibliográficos que yo les he entregado, puntualmente en el acceso a la biblioteca virtual de la Unigermana, y con base en lo que ustedes efectivamente encuentran allí, extracten digamos, de allí, ustedes mismos desarrollan este artículo de opinión. ¿Sí? También lo pueden hacer. No necesariamente irme directamente a un artículo de opinión y yo opinar sobre, sino sobre el tema que esté en otros referentes bibliográficos, yo armo mi propio artículo de opinión. ¿Y cuál es ese artículo de opinión? Pues este que les estoy mostrando. ¿Sí he sido claro? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Señor. Sí, pero Sí, señor. Ok, gracias. Entonces, no sé qué otra duda tienen al respecto. ¿Alguna otra inquietud? Estos son gratis, eso no tiene ningún costo. Entrar al Blogspot o entrar al website no tiene ningún costo. Es completamente gratuito y permite efectivamente que en línea vayan efectivamente realizando la actividad. No tienen que esperar a que no. Yo tengo que hacerlo, espéreme, yo primero hago lo mío y luego para que el otro compañero lo haga. No, en línea lo pueden hacer. O sea, el link efectivamente se comparten, el link y el acceso que sea uno mismo y todos pueden estar ingresando al mismo tiempo y cada uno manipulando efectivamente lo que le corresponda. Ah, listo, sí, señor. El tema de conclusiones es como a lo que llegamos después de revisar las tres opiniones. Exactamente. Podría Ahí verse. sí, exactamente. Lo acabas de mencionar, como son tres opiniones porque son tres integrantes, entonces efectivamente eh, es el que efectivamente pues corresponde a entrar a concluir allí. Listo, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? No, señor, pues de mi parte. ¿Algo Eh, que quieran comentar adicional? pues básicamente es hacer, pues
discúlpenme, es como hacer el trabajo que veníamos haciendo, pero digamos que ahora sí como más sueltos en el tema de, digámoslo así, del formato. Exacto, exactamente. Exacto, sí, así es. Profe, una pregunta, qué pena es que se me está cortando un poco la señal. ¿Lo que dices del artículo es un artículo libre o tú No, no lo es libre. facilitas? No, digamos lo que les acabo de decir, digamos, es libre, pero es que el tema no es libre. El tema efectivamente se les está dando porque el tema es estrategias gerenciales que permiten agregar valor a las organizaciones. Entonces, tienen dos opciones, o que ustedes hagan uso de un artículo de opinión sobre eso y sobre ello plasmen efectivamente su propia opinión a través de uno de los wiki que les estuve mostrando, a través de uno de estos, plasmar efectivamente su opinión, manejando ¿qué? Manejando texto, manejando videos, manejando imágenes, ¿sí? Todo lo que se les ocurra allí. O la otra opción es, con respecto a esta actividad, no busquen un artículo, sino que los referentes bibliográficos que yo les he dado, especialmente el de la conexión a la biblioteca de la Unigermana, sigan interiorizando, porque de hecho ustedes ya han venido interiorizando sobre este tema de las estrategias gerenciales. Entonces, sigan interiorizando, sigan profundizando en esas lecturas de esos referentes bibliográficos sobre las estrategias gerenciales. Y con base en esa lectura de esos temas, ustedes hacen su artículo de opinión. ¿En dónde? En estos wiki. Profe, una duda. Vale, profe, Eh, gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Adelante, sí, señor. ya dije Con como mucho es una gusto, duda. Karen. El Dale, Benigno. artículo, por ejemplo, puede ser pues, de estrategias comerciales a una rama específica. ¿A qué me refiero? Hay artículos que salen a temas gerenciales en una empresa X, en una empresa Y o en un tipo de empresas pero habla obviamente del tema de estrategias gerenciales. Abierto. O sea, el tema Ok. puntual es estrategias gerenciales, Ujú. independientemente del tipo de empresa. Ahora, hay algo, si ustedes le quieren dar un valor agregado, hay algo interesante que se me ocurre con lo que tú acabas de mencionar. No es obligatorio, solamente si lo desean hacer de acuerdo con el comentario que acabas de hacer, y es, venga, el tema es puntual, estrategias gerenciales que permitan agregar valor a las organizaciones. Pues como somos tres, venga, ¿qué tal si usted lo maneja sobre una empresa industrial, usted lo maneja sobre una empresa comercial, usted lo maneja sobre una empresa constructora o usted lo maneja sobre una entidad financiera, como se les ocurra? Finalmente, el principal tema es estrategias gerenciales que permitan agregar valor a las organizaciones. Ah, listo, sí, señor. Sí, no, lo digo es porque, digamos que a veces uno encuentra artículos específicamente hechos para una empresa, entonces a veces no es tan fácil así plantearlo como su merced lo dice de una para otra, sino que a veces son más, lo que uno encuentra es así como muy orientado a ciertas, digamos, trabajos ya hechos a ciertas empresas. Exacto, exactamente, así es. Sí, sí, no hay problema, Benigno. O sea, lo importante es que se enfoquen en el tema, estrategias gerenciales que permiten agregar valor a las organizaciones. Ah, Y que listo, lo sí, señor. desarrollen en dónde, que lo desarrollen efectivamente en el wiki. Les recomiendo este. El Blogspot no, la verdad los dos son muy fáciles de manejar. Por eso les di los dos, el Blogspot y el Wixsite, que efectivamente les permita hacer el diseño. Y maneje lo que eso sí, como les digo, viene la portada, la introducción, viene el contenido de cada uno de ustedes en pestañas independientes, luego vienen las conclusiones, luego vienen los referentes bibliográficos, y dentro de ese contenido de cada uno de ustedes tengan texto, apóyense con videos, apóyense con imágenes. No olviden por favor que cuando la imagen es propia, colocan fuente creación propia,
Cuando la imagen o el video no es hecho por ustedes, entonces deben colocar la fuente de dónde extrajeron esa imagen o esa fuente. Y manejen las tres cosas: texto, imágenes y videos, y verá que van a ser una actividad bien interesante. ¿Sí? ¿He sido claro? ¿Queda todavía alguna duda? Muchas gracias, todo muy claro, muchas gracias. Nigire, con muchísimo gusto, siempre presto para servirles. Dudas que tengan, recuerden que tenemos el grupo del WhatsApp o por el interno me pueden escribir de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y sábado hasta el mediodía. Listo, sí, señor. Profe, ya la última. Ahí cuando hablábamos después de la Claro. introducción, el desarrollo, ahí podríamos colocar pues una reseña, un resumen de lo que es el artículo. Digamos que, claro, o sea, si van a manejarlo sobre un mismo artículo que hayan encontrado y los tres van a manejarlo sobre el mismo artículo, viene acá, en la situación de análisis. Eso viene ahí. Ya en las pestañas individuales, o sea, las tres pestañas del cuerpo del trabajo, ya van directo a la opinión de cada uno de ustedes de manera individual. Listo, sí, señor. Ok, Benigno, gracias también a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar adicional? Señor. ¿No? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios adicionales, gracias por asistir entonces a este VAP. Recuerden que estoy ahí para servirles, cualquier duda que tengan. Igual como les digo, esos dos que les mostré y les coloqué ahí en el chat, de hecho voy a colocarlos dentro de material de apoyo en este momento también allá en la asignatura. Son bien fáciles de trabajar para que lo puedan realizar de manera colaborativa, pero ya luego cada pestaña, esas tres pestañas puntualmente, esas tres pestañitas son individuales. Entonces, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos entonces el sábado, Dios mediante, en el último EVAC. Que tengan una feliz y bendecida noche. Un abrazo fraternal desde la distancia. Hasta pronto. Gracias, profesor. Feliz noche. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Muy amable. Con mucho gusto. Con todo gusto. A ustedes también gracias.